Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a ver un ejemplo de procesos estocásticos en tiempo continuo y en concreto lo que se denomina proceso de Wiener, un movimiento browniano. La motivación a esto en principio vino de la física. Robert Brown vio que los granos de polen en el agua pues se movían un poco para arriba, para abajo aleatoriamente. Según Wikipedia, descripciones de movimientos similares pues las había hasta en escritos de la antigua Roma. El tema es que, pues que ese movimiento de una mota de polvo en el aire, de un grano de polen en la superficie del agua, etc., tendría que ser una suma de movimientos al azar. Y claro, como se veía continuo, pues un poco movimientos al azar de duración infinitesimal. Y en general, pues la idea se formalizó con toda la teoría de procesos estocásticos desarrollada en física y matemática durante el siglo XX. Entonces el objetivo va a ser comprender el proceso estocástico continuo como límite de un caso discreto y en concreto pues vamos a ver el proceso más sencillo, un integrador, ese se llamará el proceso de Wiener y ya en otros vídeos se hablará de otros procesos más complicados. Revisemos primero conceptos de sumas de variables aleatorias. Supongamos que yo tengo una variable aleatoria W1 y otra W2, independientes de media cero, y cada una tiene su desviación típica, sigma 1, sigma 2, y varianzas, pues sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado. Entonces, la media de la suma es la suma de las medias, y da 0. Y en cuanto a la varianza, pues la media del cuadrado menos su media, o sea que es 0, la media del cuadrado, pues claro, pues haciendo la suma de las variables al cuadrado, pues es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más 2 veces el primero por el segundo, y lo que ocurre es que esta covarianza, como son independientes, no tienen correlación, la media de esta es 0 y por lo tanto se queda como la suma de la media de un cuadrado más la media de otro cuadrado, que es, claro, la varianza de la primera más la varianza de la segunda. Y en general, si sumo n variables idénticas, distribuciones normales, digamos, de media 0 y varianza sigma cuadrado, desviación típica sigma, pues la suma de esas n mayúscula variables tendrá media 0 y varianza n por el sigma cuadrado, o sea, la suma de dos distribuciones idénticas tendría el doble de varianza que una de ellas, y pues la suma de n pues tendría n veces esa varianza, y lo importante es que, claro, la varianza es unidades de cuadrado. Lo que son unidades físicas es la desviación típica, y la desviación típica se multiplica por raíz cuadrada de n. Al sumar, acumular, pues eso lo podemos expresar como, claro, como un integrador en discreto, y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ese integrador discreto, aquí tenemos la fórmula, pues la salida de todo esto se denomina paseo aleatorio en tiempo discreto, y entonces ahora vamos a suponer que la entrada a este sistema, x es el estado, w es la entrada, pues es una distribución normal de media cero y desviación típica sigma, varianza sigma cuadrado, y que wk y wk más 1 pues son independientes, claro, independientes entre sí y independientes de xk. Vamos, estamos sumando dados y ya está. Si empezamos por 0, pues entonces x1 es el primer dado, x2 es la suma del primer y segundo dado, x3 es la suma de los tres primeros dados, y en general, pues empezando desde 0, xk es la suma de k variables aleatorias. Con lo cual, viendo la solución de la ecuación como esta suma, podemos gastar la transferencia anterior y decir que la media será 0 y la varianza será k sigma cuadrado y la desviación típica raíz de k por sigma. Si lo miro como un proceso estocástico discreto, ecuaciones de medias y ecuaciones de varianzas, pues la ecuación de medias es esta de aquí, la media del siguiente es la media del anterior más 0, que es la media de w, y claro, pues si empiezo en 0, pues siempre es media 0, es lo que decimos aquí. Y lo que sería la evolución de la varianza, la esperanza matemática de xk más 1 al cuadrado, pues es esto al cuadrado, y como xk y wk no tienen correlación, esta media será 0 y será la media de xk al cuadrado más sigma al cuadrado. De modo que si empiezo en 0 determinista, pues x1 tendrá sigma cuadrado más 0, x2 tendrá la varianza de x1 sigma cuadrado más otro sigma cuadrado, 2 sigma cuadrado, y en general pues cada vez se sumará sigma cuadrado a la varianza, y por eso xk tendrá varianza
k sigma cuadrado. O sea que bien aplicando la fórmula esta de la suma de variables aleatorias, desarrollando x así como esta solución función de las entradas, o bien con unas ecuaciones de recurrencia, donde las propiedades de media y varianza de xk más 1 se expresan como función de las propiedades de media y varianza de xk, bueno, pues siempre obtengo estas mismas soluciones. Media cero, varianza k sigma cuadrado, desviación típica raíz de k por sigma. Esto se denomina paseo aleatorio discreto. El incremento de este paseo aleatorio, claro, es el ruido WK, pues el incremento a 1 tiene varianza sigma cuadrado, claro, es que es WK, y el incremento entre xk más j y xk pues es la suma de j variables aleatorias y por lo tanto pues tiene sigma cuadrado por j de varianza. Eso que se llama incrementos estacionarios, ¿vale? La varianza de este incremento solo depende de la diferencia de instantes de tiempo. Y también, obviamente, si los intervalos donde calculo incrementos no se solapan, pues como corresponderán a suma de ruidos en instantes diferentes, pues entonces serán independientes. Lo que significa, por tanto, es que incrementos futuros no dependen de incrementos pasados. Claro, es un integrador, estamos acumulando, todo se almacena en ese estado acumulado y aunque el valor absoluto del futuro sí que depende del acumulado pasado, el incremento no depende del pasado, es una suma de los ruidos futuros. Vamos, una forma muy complicada estadísticamente de hablar de la acumulación en tiempo discreto. Lo siguiente ahora, para pasar a tiempo continuo, es pensar que realmente estas xk son muestras discretas de algo continuo subyacente. Podríamos pensar, primero, pues si el tiempo del muestreo es un segundo, pues k y t es lo mismo, o sea que hay algo físicamente continuo que yo observo cada segundo y entonces, bueno, pues k igual a 0 es la observación en t igual a 0, k igual a 1 es la observación en t igual a 1 y así sucesivamente. X de t es x de k ts y si ts es 1, pues es x de k para los tiempos 0, 1, 2, etc. Si, por ejemplo, la desviación típica del ruido fuera 1, o sea, estamos acumulando una función normal estándar, bueno, pues lo que dice esto es que conforme vayamos acumulando, la varianza será 0 inicialmente, determinista, y luego 1, 2, 3, 4 en cada k, pero como cada k es t, porque el periodo muestreo es 1, pues bueno, pues para instantes 0, 1, 2, la varianza será 0, 1, 2, etc. Y tenemos esto de aquí, ¿vale? O sea que x de t es una distribución normal de media 0 y varianza t, o sea, desviación típica raíz de t. Entonces, pues estábamos viendo lo que ocurría esa acumulación cada segundo. Teníamos estos instantes de tiempo que coincidían con las Ks. Claro, la pregunta ahora es, ¿y si yo tomara medidas cada medio segundo? O sea que además de esas, pues tomara lo de en medio. Pues claro, si mi sistema simplemente está acumulando cosas aleatorias, pues ahora yo estoy diciendo qué pasaría si acumulara cosas aleatorias en vez de cada segundo, cada medio segundo. Bueno, esto de aquí no tiene ni idea del tiempo. Cada vez que le llega un ruido, lo acumula y le suma la varianza de ese ruido a la varianza total. Entonces, claro, lo que ocurre ahora es que si esto es t, k será 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. O sea, k será 2t. Mi acumulación en tiempo de reloj en segundos lo entenderé así, aunque mis operaciones que yo haga sean estas. Lo que ocurre es que cuando el reloj marque 5, k será 10 y en general, pues cuando el reloj marque t, k será 2t. Claro, t tiene que ser múltiplos de 0,5 segundos, múltiplos del periodo. Entre medio no sabemos lo que pasa. Claro, el proceso de Wiener es precisamente la generalización un poco a, bueno, si entre medio pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Eso lo veremos en la siguiente transparencia. Bueno, pues si k es 2t, pues como la suma de k variables aleatorias tiene esta varianza y esta desviación típica, bueno, pues si x de t es x de k igual a 2t y k sigma cuadrado, pues es esto de aquí, 2t sigma cuadrado.
Entonces, y aquí está la idea conceptual fundamental. Yo quiero que lo observado en los puntos rosa, con periodo de muestreo igual a 1, la varianza observada coincida con lo observado en los puntos rosa y rojos, todo cada medio segundo. O sea que yo busco que la varianza de x de t en 0, 1, 2, 3, 4, 5 pues sea una normal 0t y bueno, suponiendo que todo ocurre continuamente, digamos, porque debajo hay algo continuo, pues en general, claro, que quiero que también que x de 0,5 sea una normal de varianza 0,5, que x de 1 sea una normal de varianza 1, etc. Entonces, claro, pues como esto de aquí me dice que la varianza de x de t es 2t sigma cuadrado, pues eso significa que cuando yo supongo que el ruido se acumula cada medio segundo, pues claro, sigma tiene que ser 1 entre raíz de 2, porque así 2t por 1 entre raíz de 2 al cuadrado, pues el 2 y el 2 se van y queda esa t de varianza que yo estoy buscando. De modo que si yo observo un fenómeno donde parece que cada segundo se acumula una unidad de varianza, si yo creo que realmente lo que hay por debajo es algo que acumula varianza cada medio segundo, pues entonces cada medio segundo se debe acumular 0,5 de varianza, o sea que la desviación típica debe ser 1 entre raíz de 2. ¿Vale? La desviación típica es lo que tiene las unidades de x, de lo que se está acumulando. Y entonces pues sale que es la raíz cuadrada del periodo de muestreo, esa desviación típica. Si la discretización de no sé muy bien qué todavía a periodo 1 es algo que acumula cosas de varianza 1 en cada periodo de muestreo, la discretización de esa cosa continua subyacente a periodo 0,5 será un integrador que acumule varianza 0,5, desviación típica raíz de 0,5 cada periodo de muestreo. Ahora viene ya, claro, la idea, oye, y si en vez de 0,5 es 0,25, 0,125, 1 entre 4, 10, 11, 100.000. Bueno, pues supongamos ahora que en un segundo hay n mayúscula muestras. Periodo de muestreo 1 entre n mayúscula. Y claro, pues el tiempo de reloj es k por el periodo de muestreo, k entre n, o lo que es lo mismo pasando en el otro lado, pues k es n mayúscula t. Cuando te vale 1, pues he tomado n mayúscula muestras, cuando te vale 2, pues 2n, etc. Entonces, mi objetivo es acumular varianza como hemos visto aquí. Acumular una unidad de varianza por unidad de tiempo. Eso metía varianza y desviación típica, en este caso igual a 1, cuando yo le metía cada segundo. Varianza 1 medio, desviación típica 1 entre raíz de 2, cuando yo le metía cada medio segundo. Entonces aquí la varianza de xt al cuadrado, pues claro, es la suma de nt, variables aleatorias. Este es el k, que corresponde a sumar en esta cosa todas esas variables aleatorias. Y bueno, pues si k es nt, pues su varianza será nt sigma cuadrado por la varianza de cada una de las variables aleatorias que estoy sumando. Entonces, bueno, pues aquí está la generalización, donde salía 1 entre raíz de 2, ahora sale 1 entre raíz de n, de desviación típica. En efecto, sigma cuadrado es 1 entre n, y entonces, pues con esto de aquí, como el n y el n se cancelan, obtenemos lo que buscamos, que se acumule una unidad de varianza por unidad de tiempo y que la media de x de t al cuadrado sea t, o sea, desviación típica raíz cuadrada del periodo de muestreo. Cuando el periodo de muestreo es 1, desviación típica 1, cuando el periodo de muestreo es 0,5, desviación típica raíz de 0,5, y cuando el del periodo de muestreo es lo que sea, pues sigma igual a raíz cuadrada del periodo de muestreo. Y obviamente, pues varianza sigma cuadrado igual al periodo de muestreo. Con lo cual, el proceso de Wiener, el movimiento browniano, es, si observamos con más frecuencia todavía, y llegamos a observar con periodo de muestreo infinitesimal, ese movimiento browniano, el proceso de Wiener, es la suma infinita de variables aleatorias, de modo que el incremento, claro, cuando ya de todo esto a cero, entonces será la diferencial, el incremento infinitesimal, sea una distribución normal de media cero
y de varianza, pues ese incremento infinitesimal de tiempo, o sea, desviación típica, la raíz cuadrada de ese incremento infinitesimal de tiempo. Cuando dt tienda a 0, esa cosa se llamará proceso de Wiener. ¿Y qué es? Pues matemáticamente una cosa complicada. Físicamente es pues las subidas y bajadas, los movimientos de la posición que uno ve, por ejemplo, pues en una mota de polvo suspendida en el aire al que le da la luz, o cuando uno deja un barquito de papel o algo así flotando en la bañera. Ese concepto intuitivo que todos hemos visto, pues se llama proceso de Wiener, y lo que ocurre es que, claro, que al salir la raíz cuadrada de la diferencial de t, pues esa cosa ya no se habla tan bien con las ecuaciones diferenciales donde solo sale dt, no su raíz cuadrada. Encima, claro, hay que poner tiradas de dados y entonces, pues claro, requirió reformular adecuadamente teorías de probabilidad para dar un significado formalmente correcto y unos teoremas sin contradicciones que definan con precisión estas funciones aleatorias y que son los procesos estocásticos, una colección de infinitas, incluso no numerables, una infinitez continua de variables aleatorias y que desde luego así para un lego en la materia, si uno lo piensa desde el punto de vista matemático, pues es complicado. Desde el punto de vista ingenieril, bueno, pues esto es un integrador con ruido, pero matemáticamente esto hace 100 años, 1920, pues era una cosa novedosa y un tipo de funciones muy raras para las que definir pues esas probabilidades, etc. Ya digo, la interpretación física, que es lo que a mí me interesa, pues bueno, eso lo veremos con simulaciones en MATLAB. Vamos a concluir. En este vídeo hemos visto un proceso inspirado en el límite de un integrador discreto. Hemos visto que cuando el periodo de muestreo tiende a 0, entonces pues el incremento de x finito wk tiende a un diferencial de x que sea normal de 0 diferencial de t, porque este vk era normal de 0 y varianza igual al periodo de muestreo, desviación típica, raíz del periodo de muestreo, desviación típica en el límite raíz del diferencial de t. Formalmente eso requiere muchas matizaciones desarrolladas en el siglo XX por Einstein, Planck, Wiener, Kolmogorov y todos son grandes nombres de la primera mitad del siglo XX sobre qué significa ese tipo de límite y qué significa la continuidad y derivabilidad y lo que sea de este tipo de rayajos que salen al cerrar y cerrar y cerrar el intervalo de tiempo y sumar infinitas variables aleatorias. La desviación típica raíz de t da sorpresas a los matemáticos. Pero en fin, a los ingenieros es un rayajo que sube y baja aleatoriamente y que una vez se ha acumulado, los incrementos futuros, subidas y bajadas, pues no van a depender de los incrementos pasados, esos incrementos independientes. Claro, la pregunta es, oye, ¿y si en vez de un integrador puro se pone alguna dinámica? Bueno, pues eso lo veremos efectivamente en otros vídeos y eso será, pues claro, pues el proceso continuo de una, pues por ejemplo, descarga de un condensador con alguna tensión inicial donde haya pues unos componentes aleatorios por ruido y unos componentes deterministas, digamos, de caída exponencial. Pero eso no es objetivo de aquí. Aquí hemos simplemente visto que los procesos estocásticos continuos pueden ser concebidos como un límite de ciertas acumulaciones, sumas discretas de variables aleatorias, y en el caso del integrador, pues se llama el proceso de Wiener. Bien, pues con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.